Ahí estamos. Bienvenidos a un nuevo Motivar Live. Mi nombre es Facundo Sonati y en este caso vamos a hablar con la médica veterinaria especializada en animales no convencionales, Sabrina Fuente, sobre una tendencia que crece y son los veterinarios a domicilio. Así que durante los próximos 30-35 minutos vamos a charlar con ella sobre esta tendencia que se da en todo el país y también vamos a tocar un poco el tema de los animales no convencionales. Ahí ya se conectó Sabrina, así que la voy a sumar. Vamos esperando que se van sumando al encuentro del día de hoy en Motivar Live. Les recuerdo que pueden ver todos los Motivar Live, tanto en Instagram como en YouTube, que quedan cargados. Sabrina, muy buenas tardes. ¿Me escuchas bien? Hola Facundo, buenas tardes. Sí, sí, te escucho perfecto. Feliz primavera. Gracias, feliz primavera, es verdad. Lindo día tocó, lindo día. Empezó fresco, pero hoy es realmente un día de primavera, ¿no? Sí, está buenísimo. Fantástico. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por sumarte al Motivar Live. Es un encuentro que hacemos todos los martes a las 16 horas desde marzo aproximadamente, donde tocamos distintos temas y bueno, con vos queríamos hablar sobre todo en particular sobre esta tendencia de los veterinarios a domicilio. Y antes, si te parece, contanos un poquito primero por qué decidiste meterte en lo que es la medicina veterinaria y especialmente a trabajar con animales no convencionales. Sí, en realidad siempre desde chica me gustó mucho todo lo que es en relación a medicina. Y la parte, digamos, animal con tantas anatomías diferentes me resultaba súper interesante. Empecé en el tema, me fui contactando con distintos especialistas y cada vez el tema me iba interesando más y hacía cursos ya desde estudiante y veía que, digamos, mi interés por las especies diferentes, más allá de los caninos y felinos, iba aumentando. Y a medida que iba investigando, la verdad que era, al menos hace casi 18 años cuando me recibí, era un camino, digamos, que no tenía el auge que está teniendo ahora, ni cerca. De hecho, poder hacer cursos era como, bueno, ver y empezar a buscar dónde hacerlos, porque no teníamos tampoco el acceso a la cantidad de información y de cursos que estamos teniendo hoy en día. Así que bueno, ahí empecé y cada vez me gustó más y seguí y nada, y sigo y sé que es este mi camino, no tengo ninguna duda de eso. Claro, es una vocación absolutamente. Sí, lo disfruto plenamente. Salir a trabajar para mí es un placer, independientemente a la cantidad de horas que puedo llegar a estar trabajando en la calle y todo, es un placer absoluto cuando estoy trabajando. Fantástico. ¿Y siempre te especializaste en los animales no convencionales o fue algo de los últimos años? No. Hace, digamos, cuando ingreso a la carrera, yo soy egresada de la Universidad de El Salvador, hace ya 18 años. En quinto año de la carrera, en la universidad tenemos lo que es la Cátedra de Recursos Faunísticos, que, bueno, hoy en día soy docente ahí, y ahí ya hay como también una apertura de un panorama muy amplio que muchas veces podemos desconocerlo totalmente. Con lo cual, bueno, ahí empecé a contactarme un poquitito más y si bien arranqué haciendo la práctica con pequeños en caninos y felinos, siempre seguí desde que me recibí a indagar y averiguar un poquito más del tema. Y después Claro. nada, obviamente ya seguí el rubro y bueno, después ya hice el título de especialización y todo el camino más por la especialidad. Pero desde siempre me interesó mucho el resto de las especies, más allá de canino y felino. Clarísimo. Bueno, un poco lo que contaba en la venta, la idea de hoy, digamos, hablar con Sabrina, un poco tiene que ver con algo que es una tendencia que crece, que cada vez más veterinarios participan, digamos, de esa tendencia que básicamente es la atención a domicilio. Es algo Ujú. que se potenció en pandemia, es algo que venía ya creciendo fuerte en los últimos años. ¿Qué lectura haces de ese proceso? Es algo que está ya hace muchos años, por ahí en algún momento incluso se apaciguó bastante. Yo este tipo de servicio lo brindo ya hace 10 años.
Obviamente que el servicio lo fui modificando, lo fui mejorando y lo fui ampliando con el pasar del tiempo y la experiencia de ver, bueno, cuál es la mejor forma de brindar el servicio sin que nos falte nada en el momento en el cual estamos dentro de un domicilio, que de alguna manera tenemos ciertas limitaciones, pero también tenemos forma de atravesar esas limitaciones para poder ir mejorándolas. El hecho de la pandemia sí creo que, bueno, nada, fue, digamos, como anillo al dedo en ese sentido, porque la Claro, gente no podía o no quería salir de su casa. Dentro del rubro veterinario, la pandemia fue, digamos, el aumento de trabajo fue altísimo para todos los rubros de lo que es la medicina veterinaria. Entonces, bueno, poder brindar el servicio de ir yo a los domicilios, sí, fue como, bueno, bastante explosivo intrapandemia. Ahora ya vuelve un poquito a normalizarse, pero bueno, hay cosas también que ya quedan instauradas, o sea, que la gente de alguna manera lo conoce, le resulta práctico y ve que la eficacia se puede dar y el servicio médico se puede completar y obviamente que, bueno, nada, sigue funcionando. claro. Es ¿Existen, así. digamos, estadísticas en la Argentina de cuántos médicos veterinarios deciden ocupar gran parte de su tiempo, digamos, a la atención domiciliaria? No te sé decir si la No hay, por estadística eso, no hay existe, estadística. yo la Ok, desconozco. Sí, hay veterinarios, digamos, que por ahí hacen ambas cosas. En claro. mi caso particular, o sea, el 90% de mi trabajo es el servicio de atención a domicilio o en veterinarias, porque esa también es otra, o sea, es ir a los diferentes consultorios de las diferentes zonas para poder brindar el servicio. Clarísimo. Ahí comentabas algo justamente de la visita a domicilio, que tenés que contar con ciertas herramientas justamente Sí. para atender la demanda o la situación con la cual te encontrás, digamos. En ese sentido, ¿cuáles son habitualmente los requerimientos o la demanda justamente de aquellos propietarios de perros, gatos o incluso otros animales que te suelen llamar? ¿Cuál es, digamos, lo más común a la hora de recibir un llamado para una visita a domicilio? Yo lo que detecto es que los cuidadores lo que buscan mayormente es el servicio de la comodidad. Después, en algunos casos, sí, obviamente está el hecho de que por ahí trasladar el animal puede llegar a ser un riesgo, ya Ok, sea por el estrés que se le puede generar, sobre todo en lo que es especies no tradicionales, donde el factor estrés puede llegar a ser bastante complicado o peligroso, o por algún tipo de motivo médico, el traslado del animal se vuelve complicado porque no está caminando, entonces, bueno, es necesario darle la comodidad que hay dentro del hogar. Los motivos son varios, pero el tema de la comodidad me parece que es uno de los puntos que la gente está buscando bastante. claro, es el principal, digamos, detonante para que la gente decida llamarte y no ir a un consultorio o una clínica veterinaria físicamente, Muchas digamos. veces sí es un porcentaje alto, sí, sí, sí. Ok, Y después, bueno, el tema de estrés también. En el caso, sobre claro, todo, como te digo, en las aves o en el caso de algunos roedores o especies que, bueno, sacarlos de la casa y un viaje implica un estrés muy alto que hasta puede llegar a resultar peligroso en algunos casos. claro. Ahí también, ¿cuál es, digamos, quizás la principal problemática que existe cada vez que tenés que visitar un domicilio o son visitas de rutina? ¿Cómo se reparte eso también en tu trabajo diario? No, tengo desde el momento de una consulta de asesoramiento, que es, digamos, dar digamos, las recomendaciones necesarias sobre cuáles son todos los requerimientos que está necesitando ese animal, tanto con su dieta, con su recinto, con el medio ambiente que lo está rodeando para que tenga una buena calidad de vida, como consultas rutinarias, o también, Ujú. bueno, casos donde hay una patología específica y voy a ver específicamente qué es lo que le está pasando en ese momento y uno después termina complementando la consulta con toda la información que considero que puede llegar a ser necesaria para ese cuidador y mejorarle la calidad de vida a ese paciente. Clarísimo. Ahí, ¿qué beneficios tiene para vos, digamos, prestar el servicio justamente a domicilio como médica veterinaria? En el caso de no tradicionales, muchísimas veces los problemas están originados no por una enfermedad en el paciente en sí, sino que esa enfermedad se originó por el medio ambiente en el cual se encuentra o por problemas de dieta o temas de manejo, con lo Ok, cual poder ver
cómo vive y no solamente el recinto en el cual llega a un consultorio, eso a mí me permite poder realizar cambios prácticamente instantáneos, porque muchas veces también puede pasar de que la información que nos llega no es tan certera, o lo sospechamos de una manera y recibimos lo que nos están diciendo los cuidadores, y en cambio verlo nos facilita incluso hasta tirar ideas prácticas a esa familia para que puedan hacer los cambios necesarios con cosas simples. No siempre es necesario hacer una inversión de dinero enorme en un recinto, sino que simplemente practicidad para poder darle todo lo que está necesitando. Entonces, de esa manera, muchas veces podemos prevenir o directamente modificar los problemas que se están generando. Bien, ahí ese desde el punto de vista quizás más práctico, como, o en la práctica, digamos, de la medicina veterinaria. En el aspecto quizás comercial, si vos tenés que marcar quizás un paralelismo con aquel médico veterinario que se dedica solamente a la atención en su clínica, ¿qué diferencias encontrás? Ahí no estamos cubriendo, digamos, las necesidades de la gente en ese momento. Ya sea que la necesidad de la gente en ese momento sea la practicidad y la comodidad, no la estamos pudiendo brindar. También puede pasar de que muchas veces la gente no tiene medio de transporte para llevarlo. Ok, Entonces, bueno, ahí también estamos cubriendo esa carencia de un medio de transporte, que también puede ser un transporte público, pero tampoco podés subir con cualquier animal y un recinto a no, un lógico, transporte público. Entonces, bueno, claro. eso también lo estamos cubriendo, Ujú. exactamente. Es como, bueno, siempre y cuando hablemos de un servicio completo, un servicio a conciencia, ¿sí? O sea, desmistificando aquel médico, ya sea de humano o de veterinario, que llega con el bolsito en la mano y nada más, Claro, donde uno puede dar una imagen, pero es una imagen muy general y no le vamos a poder realizar ningún tipo de tratamiento. ¿Sí? O sea, por eso te digo, hay que estar equipado como para poder brindar el servicio completo, para realizar la toma de muestras que se necesita y hacer todos los estudios que se necesiten y contar con medios para poder cubrir todo lo que ese paciente en ese momento está necesitando. clarísimo. Ahí, y justamente quizás un poco con respecto a lo que te consultaba también, pensando en, digamos, por qué es tendencia o por qué crece, más allá, digamos, de estas características que vos bien describías, digamos, la comodidad para aquel que tiene un perro, un gato o cualquier otro tipo de animal en su casa, que justamente el veterinario vaya a atenderlo, pero qué otros aspectos, digamos, visto desde el punto de vista del médico veterinario, es beneficioso justamente prestar este tipo de servicio? Y yo ahí lo que veo es que el vínculo con la gente, con la familia, con esos cuidadores, ese vínculo es diferente. Yo me estoy Ok, metiendo en ese hogar, estoy viendo el funcionamiento, la familia. Hoy puntualmente tenemos una pandemia que sigue dando vueltas, con lo cual, bueno, el hecho de que haya mucha gente, ahí está, entra dentro de lo que es los recaudos sanitarios que tengo que tomar para evitarlo, ¿no? Pero sacamos este punto de lo que es la pandemia y el vínculo que se logra generar con esa familia es totalmente diferente. Y el claro. vínculo que generamos con el paciente también es diferente, porque de alguna manera, si logramos generar que haya una empatía con el paciente y el vínculo sea no solo a través de hacer maniobras, sino de un juego y un trato afectuoso, la respuesta es totalmente diferente. O sea, no solamente es el pánico al veterinario, sino todo lo contrario. Es la diversión Claro. de llegar y que te salten y está buenísimo y para la gente también está bueno, porque el hecho de que nosotros los ayudemos desde el punto de vista sanitario, pero que podamos generar un vínculo afectuoso con el paciente, está buenísimo, Y mucho más eso, productivo. claro. Y eso también se traduce, digamos, en más visitas, por ejemplo. Sabemos que en la Argentina todavía el ratio de visitas a la clínica veterinaria es muy bajo con respecto quizás a países más desarrollados o que justamente tienen más desarrollado todo el mercado, digamos, PET. Qué pasa cuando vos sos la que va al domicilio? ¿Generalmente tiene más frecuencia en el año la visita? Sí, igual Es también depende claramente, como todo, sí, yo creo que sí. ok, Porque igual ahí creo que lo que influye también es un poquito, no sé, la forma de trabajar de cada uno, ¿no? Yo soy bastante insistente y bastante presente con mis pacientes, eh, con lo cual yo soy de estar, digamos, si un paciente está bajo tratamiento, a mí me interesa saber cómo sigue el paciente.
Entonces, no solamente espero por ahí a la información que llega, sino que la busco, justamente porque necesito asegurarme de que el paciente está mejorando y que las cosas están saliendo de la manera que fueron programadas cuando yo lo vi. Bien. Estamos hablando con la doctora Sabrina Fuente y una de las cosas que me decía fuera de micrófono también, que es interesante, cómo en esta práctica, digamos, de la visita a domicilio se destaca también la atención justamente a los animales no convencionales. Primero que nada, Sabrina, ahí contarnos un poco cuáles son los más comunes cuando hablamos de animales no convencionales o no tradicionales, cuáles son, y después si querés nos metemos un poco en justamente la atención específica de esos animales. Dale, sí, en realidad, porque hay un montón de títulos, que animal exótico, y entra como un Claro, poquito todo en lo mismo. Si nos vamos en realidad al origen de las palabras, no es lo mismo cuando decimos exóticos, que es lo que claro, normalmente, digamos, para la mayoría de la gente nos catalogan dentro de lo que es animales exóticos, que es un término que es incorrecto, porque mucha de la fauna que nosotros atendemos no es exótica, sino que es autóctona justamente. Pero claro, bueno, son distintas formas de llamarlo, lo mismo que no tradicionales correspondería a lo que son animales de tradición cultural, y no es lo mismo que no convencionales, que sería lo que es un poquito menos frecuente, o sea, son diferentes terminologías, pero claro. todas en realidad terminan concluyendo en lo mismo. En mi caso yo lo disfruto un montón porque es cero rutina. Para mí salir a Claro. trabajar no hay un día igual al otro, lo cual es, en mi caso, es súper placentero eso. En realidad, dentro de todo ese grupo, hoy en día se abarcaría todo lo que sería un animal de compañía que no es un perro o un gato. ¿Sí? O Ah, sea, ahí directamente, ok. entraría dentro, digamos, de lo que por lo general nos suele ubicar la gente. La realidad es que, bueno, hoy en día, y ahí sí hay un efecto pandemia que generó una impronta en eso, que es por ahí tener animales de compañía, que entramos en esa línea donde por ahí no son tan de compañía, sino que son animales de granja y tienen otro tipo de requerimientos, y hoy en día es alta la frecuencia de animales de granja que se están teniendo, o animales de fauna silvestre, que Ujú. digamos, son extraídos de la naturaleza para poder tenerlos dentro de lo que es un domicilio y que estén bajo el cuidado humano. Entonces ahí ya entramos en un terreno diferente. Todo entra dentro de nuestro rubro, pero bueno, creo que ya que me diste el pie, cabe aclarar, digamos, la Sí, importancia de que dejemos la fauna silvestre en la naturaleza, que no estemos sacándolos de su espacio para meterlos dentro de un hogar, por más cariño que uno le quiera dar, el terreno de ellos sigue siendo la silvestría. Obviamente que tenemos un montón de casos en los cuales los pacientes sufrieron algún tipo de accidente, traumatismo claro. o lo que sea, y bueno, sí los tenemos que intentar sacar de eso para poder recuperarlos, y es verdad que no todos pueden volver a la naturaleza. Muchas veces esos pacientes, por cuestiones médicas o porque ya tienen una impronta humana muy grande, no pueden volver a la naturaleza, y entonces hay que tenerlos bajo el cuidado humano, y ahí sí es importante, bueno, dentro de ese cuidado humano intentar darle todo lo que podemos y tenemos al alcance como para que tenga una buena calidad de vida, pero sí intentar cortar esto de en forma consciente, ¿sí? Ujú. Ir a retirar animales de la naturaleza para ponerlos bajo el cuidado humano en una casa de familia. Ok, Eso y sería es, bueno que tomemos conciencia. claro. ¿Y cuáles son los más comunes, digamos, cuando mencionás justamente animales silvestres? Pienso en el Gran Buenos Aires, o en la ciudad de Buenos Aires, ¿cuáles son los animales que usualmente la gente termina adoptando, digamos, o incorporando a la casa? De la naturaleza, o sea, fauna, digamos, silvestre y autóctona, es súper frecuente encontrar aves, desde el Ok, loro labrador, una cata argentina, una paloma, una torcaza, mirá, aves de un tamaño más grande, como ser metraje entero del campo, es común. en ¿Sí? Y no serio, mirá siempre es vos. por cuestiones, digamos, de un problema de salud, sino que Claro, hay no, veces es sino que es, porque me lo traje. claro, Entonces, bueno, claro, eso es claro. lo que creo que está bueno, remarcar que esos animales tienen que quedar en la naturaleza si no hay un motivo por el cual necesiten que sean extraídos. Pero después, dentro de lo que es el rubro nuestro, implica todo lo que es la parte de aves, roedores, conejos, marsupiales, reptiles,
Ahora ya, digamos, bueno, de a poquito se va ampliando, también tenemos todo lo que es erizos, hurones, ahora empieza a adaptar toda esta moda de los mini pigs, y ahí cada vez se va ampliando y ampliando, aves de granja, gallinas, patos, gallos, pavos. Bueno, en pandemia eso fue un boom. Increíble Tremendo. la cantidad de gente que tiene este tipo de aves ahora en su casa. Y no te hablo de un campo. En No, la no, no, por casa eso. en el fondo, en el patiecito, bueno, lleno, lleno, lleno de ese tipo de casos. Aumentó muchísimo. Increíble. Y Sí, un ahí, montón. en general, la gente es consciente justamente y te llama para, primero, tener un asesoramiento general de cómo es cuidar o qué Ujú. demandas tiene ese animal, por ejemplo. ¿La gente es consciente de que tiene que llamar a un veterinario? ¿O es algo que se da cuando se enferma el animal o tiene un problema el animal y vos ahí descubrís que El tal o cual casa tiene? asesoramiento previo o preventivo, eh, de a poquito, muy de a poquito. Ok, Muy de a poquito, claro, es como que no es lo que mayormente ocurre. Por lo general es cuando ya hay algún tipo de problema, o ya después de hace tiempo de tenerlo, bueno, pero llevan vacunas, me pueden contagiar algo, ahí es donde empieza. O sea, la consulta claro. de asesoramiento, el servicio de asesoramiento que es previo a la tenencia, como para ver si realmente podemos cubrir todo lo que ese animal va a necesitar, y está en un porcentaje bajo, que de a poco va creciendo, ¿eh? Pero Sí. por el momento despacio. Se entiende, claro, claro, claro. Y ahí pensando también de nuevo en tu trabajo en particular, ¿cuál es, digamos, o cómo repartís tu día para cumplir con todas las demandas? Porque quizás uno de los contrapuntos o quizás, sí, uno de los problemas que quizás tenés al ser justamente vos la persona que visita cada uno de los domicilios, tenés un tiempo limitado, digamos, en el día Ujú. para cumplir con todo. ¿Cómo ordenás, digamos, tu agenda en la semana para cumplir No es tanto tan con lo fácil. no, por eso, para cumplir con lo que te he Una tarea programado y las complicada, urgencias. totalmente, Claro. una tarea complicada. Por lo general hacemos recorridos que no son Ah, fijos. Los recorridos se van modificando día a día, semana a semana. mira, ok. Porque encima, digamos, tengo una zona de trabajo amplia, porque hago todo lo que es zona oeste, todo Capital Federal y todo zona norte. Ah, enorme, Eh, claro. en todo lo que es la parte de zona sur, momentáneamente desde que inició la pandemia, sí la estoy manejando a través de lo que es telemedicina o consultas virtuales. Pero bueno, sí, es armar recorridos por zonas y siempre están los imprevistos que, como decís vos, son las urgencias. O sea, no te puedo dar un turno de acá el viernes porque el paciente no puede esperar hasta el viernes. Entonces, bueno, hay veces por ahí sí la gente se acerca donde yo estoy como para ver de hacerlo a tiempo, o ahí sí por ahí se puede recurrir a lo que es la telemedicina, como para Claro, hasta que yo llegue a verlo, ya ver cómo podemos ir ayudando a ese paciente de la manera que sea, como para que, bueno, nos dé tiempo. Pero sí, los seguro. recorridos hay que armarlos porque hay veces son muchos kilómetros entre una zona y la otra, teniendo en cuenta el tránsito y Claro, todo. Pero bueno, lógico. es parte de este juego y me encanta jugarlo. Está buenísimo, sí, está buenísimo. Claro. Sí, sí, sí. ¿Y te apoyás, digamos, en otros veterinarios que hacen exactamente lo mismo que vos? Como repartirse, digamos, quizás justamente la agenda o plazas o lugares, digamos, dentro del territorio que vos cubrís. No, sí somos varios, dentro de ya cada vez de a poquito somos más y ya sabemos un poco más o menos por qué zonas andamos. Bien, No es que manejo la agenda con otros colegas, no. Sí, tengo un montón de colegas donde muchas veces, si ya a mí no me dan los horarios, paso el teléfono de otro colega para que ese paciente reciba la atención que necesita y de la misma manera otros colegas conmigo, eso sí. O si no hay eso está bueno. forma o hay cosas que requieren de una internación o algo, digamos, bueno, recurrir a otros colegas también para poder trabajar en equipo y cubrir la necesidad que es del paciente. Sí, totalmente. Apoyo Bien, totalmente lo que es el trabajo entre colegas e interdisciplinario también. O sea, diferentes, si bien yo me especializo en no tradicionales, también ujú, recurrir dentro de lo que es la medicina veterinaria a las especialidades. O sea, el bien. cirujano como especialista, el anestesista como especialista, el radiólogo como especialista, o sea, y dar el servicio que realmente ese paciente está necesitando y lo podemos cubrir hoy en día. ¿Eh? Fantástico. Súper claro eso. Después me pregunto, por ejemplo, ahí, y quizás tiene un poco que ver, si tienen, por ejemplo, una operación o algo por el estilo,
vas, digamos, encontrás una situación de urgencia y demás, ¿se traslada así ahí a un quirófano inmediatamente o se Lo puede que no se puede incluso hacer, intervenir en el momento? no, 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 no. Lo que es cirugía, eso se hace en un quirófano y no hay Siempre. opción, siempre. Ah, ok. O sea, las cirugías se realizan en un quirófano. Una cosa es realizar una curación o algún tipo de manejo clínico que sea un poco más invasivo, donde eso sí se puede hacer en un domicilio si contás con todo el equipamiento como para poder hacerlo, y yo lo cuento y lo tengo, pero una Ujú. cirugía se hace en quirófano. ¿Sí? Sí O o sea, sí. eso no hay ningún, sí o sí, no hay, si uno quiere trabajar bien, darle a ese paciente lo que realmente está necesitando y manejarse dentro de los términos legales, sí o sí las cirugías se realizan en quirófano. No hay y no existe ninguna otra opción. Sí, o sea que Bien, eso, el paciente tiene que trasladarse a un quirófano para que se le dé el servicio que necesita si es una cirugía. En ese caso bárbaro. yo alquilo, ya tengo, digamos, los quirófanos que alquilo el quirófano, y lo que es cirugía programada de urgencia o lo que sea, se hace en quirófano. Bien. Pensando también en tu seguridad, digamos, ¿qué recaudos tomás a la hora de tomar una consulta, por ejemplo, una primera consulta? ¿Tenés ciertos requisitos? ¿Haces primero una consulta por telemedicina? ¿Cómo manejás esa situación? No, sí siempre busco saber de dónde es que, digamos, ese cuidador sacó mis datos. Entonces, saber si fue a través de un colega, porque eso sí, digamos, eh, como yo trabajo con interconsultas que son derivadas de otros colegas, si el paciente fue derivado de otro colega para atender un no tradicional, yo no atiendo ni los perros ni los gatos de esa persona. Yo solamente atiendo lo que corresponde a la rama de no tradicionales. Todo lo que es Bien, perro y gato tiene que volver al veterinario de cabecera que tienen normalmente. Entonces sí busco saber de dónde es que llega, y de hecho en cada una de mis historias clínicas yo tengo el registro de dónde fue que ingresó ese paciente. ¿Sí? Y después, bueno, obviamente bárbaro. la zona para saber cómo lo puedo incorporar en la agenda. Lógico, bien. Y me pregunto si tenés alguna anécdota o situación, digamos, quizás de la situación más extraña, pasando por quizás el animal menos convencional que uno se pueda ocurrir, que en una ciudad o mismo en el Gran Buenos Aires y demás, en una casa con patio, te encontraste con algún animal que vos no podías creer. ¿Eso te pasó alguna Sí, pero vez? de esas, es casi que permanente. Es permanente Tremendo. porque como, claro, o sea, me ha pasado hace varios años, me trajeron un murciélago con una fractura de ala Y que lo no tenían en es la tan casa. normal. Y lo tenían en la casa ya desde hacía mucho tiempo. Pero Obviamente no es ahí que, no nosotros es que tenemos vuelan que... demasiado, tienen que estar en un lugar oscuro o algo así. No, ¿Es un tenían un peligro? cuarto para el murciélago. Sí, sí, sí. Y en No. uno de esos vuelos sí tuvo un accidente con una fractura y después, nada, intervine y anduvo bien. Pero bueno, ahí es donde es necesaria nuestra intervención para marcar, digamos, bueno, a ver, ¿qué estamos haciendo bien, qué no? Claro, Marcar todo lo que es enfermedades zoonóticas, porque muchas veces también la gente desconoce de las posibles enfermedades que nosotros como humanos podemos adquirir a través de los animales. sí, Entonces, bueno, nuestra fase de información como agentes de salud que somos, tenemos que estar transmitiéndola permanentemente. Sí, sí, claro. sí. Es como que después sí, también situaciones así como cómicas en quirófano hemos tenido un montón. Desde el punto de que yo trabajo con una anestesista que es excelente en lo que hace, pero le tiene él en lo personal, digamos, cierto temor a las comadrejas, y yo atiendo Claro, comadrejas y claro. atiendo ratas, entonces hay veces es cómico desde el punto de vista de que, bueno, él está a cargo de toda esa vía respiratoria, pero bueno, las caras, ¿viste? Pero es No, no, divertido. no, no, Es una claro. profesión súper divertida, sí. ¿Y qué Y, otra y cosa, uno empieza digamos? a desmitificar un montón de especies, que son de alguna manera como rechazadas, en forma errónea, como ser justamente las ratas, que es un mundo, y son animales pero súper piolas, súper domesticables, súper dóciles, sociables, de que interactúan absolutamente. Entonces, bueno, Qué loco. eso es re interesante también, Claro, porque son animales que siempre fueron como de alguna manera muy, muy rechazados, seguro, y nada que obvio. ver. Ujú. Claro, claro, claro. ¿Y algo más peligroso, entre comillas, te encontraste, digamos, gente que conviva con un animal que puede significar un peligro para él o para el resto de los vecinos o la gente que frecuente la casa?
Bueno, sí, ahí ya si entramos en terrenos de por ahí grandes felinos, entonces gente que, digamos, de alguna manera tiene algún puma en la casa, en ese caso, digamos, yo ahí, ese servicio yo lo derivo, Ah, no, no, ok. porque no, en grandes felinos, o sea, gente que está con pumas, con un gato montés y ese tipo de animales dentro de la familia, que parece muy loco, pero lamentablemente ocurre. Bueno, esos son los casos, digamos, que yo ahí intento no intervenir. Pero bueno, después con aves sí es común, con aves, digamos, de un porte importante y que por ahí no están tan acostumbrados a la sociabilización, entonces, bueno, hay que recurrir muchas veces a medios mecánicos o directamente a lo que sería una sujeción química, o sea, hacer una sedación para poder acceder al animal. Claro, lógico. Y a veces ni siquiera es peligroso, hablamos de un erizo africano, que es un animal súper chiquitito de tamaño, que no por ahí pesa 350 gramos, pero que si es arisco no le puedo ni ver la cara, porque llego, se cierra y entonces, bueno, ahí Y tenemos chao. que recurrir a una sedación química para poder hacer la manipulación y poder ayudarlo. Lógico. Ahí preguntan, por ejemplo, el animal más exótico, por ejemplo, con el que te tocó trabajar o interactuar. ¿Exótico o no tradicional? Exótico, Porque, preguntó. Sí, sí, bueno, sí. aves un montón. Llenos, Aves que claro. entran, y aves es un montón que entran de alguna manera al país. Claro, Sí, papagayos, ese tipo de animales más tropicales. sí, hay algunos que son de acá, de algunos criaderos que por ahí están habilitados y otros que nada, entraron en algún momento de una forma desconocida y ya están acá. Entonces, Mirá bueno, eso es vos. frecuente, con serpientes ocurre lo mismo. En algunos casos hasta podemos encontrarnos también con tortugas que no son de acá y que Claro, han ingresado de afuera, ese tipo de casos, sí, también aparecen. es lo Sí, más sí, común, sí. claro. El tema de monos también. Que de a poco, digamos, se va tomando más conciencia y eso va disminuyendo, pero todavía está. Claro, es Sí, tremendo. todavía está. Ahí, Sí. con respecto, digamos, y quizás es una política pública, no sé si existe, pero esto que vos recalcás más de una vez, el hecho de concientizar, digamos, de que la gente se acerque, digamos, a un médico veterinario para una consulta previa a la, Sí. justamente, tenencia de un animal, sobre todo si es no convencional incluso. Ujú. ¿Eso crees que existe, digamos, una política en ese sentido? ¿Los colegios de veterinarios, por ejemplo, están activamente comunicando eso para concientizar o todavía falta también ajustar ahí algunas, un poco la comunicación? Falta un montón. No me parece que sea una función del Colegio de Veterinarios, ¿eh? Me parece que Ok, eso es una función de cada uno de nosotros como veterinarios y como agentes de salud que veterinarios, ok, somos. Claro, o sea, me parece que eso no hay que adjudicarlo a ninguna institución. Me parece que la función del Colegio Veterinario es otra y pasa por otro lado. Sí, una de sus funciones es la de brindar información, que creo que lo hace, bueno, concientizar, por ejemplo, ahora con lo que es rabia y esto, que está tomando una posición bastante fuerte. Pero después, bueno, lo que es la concientización de cuidar nuestra fauna, nuestro medio ambiente, eso es una función de todos, como lógico. sociedad. Obviamente que como médicos veterinarios tenemos una función adicional como agentes de salud, pero creo que es individual. Se está Ujú, generando, pero despacito, va despacio. Es claro. como que, bueno, se ve un montón. Si comparamos con una década anterior, avanzamos, pero nos queda un camino muy largo todavía para recorrer. Ujú. Para ir cerrando, Sabrina, porque ya estamos casi en tiempo, una reflexión con respecto a lo que ocurrió o con lo que ocurre, porque siguen, digamos, conviviendo los carpinchos en los barrios Sí, cerrados, digamos, del sí, Delta. ¿Qué sí. situación, digamos, qué reflexión tenés con respecto a esa situación en particular? Eh, bueno, fue noticia quizás hace un mes más o menos, pero Ujú. obviamente los animales Sigue estando. siguen ahí, exacto. Y si nosotros como humanos seguimos invadiendo los terrenos naturales, seguimos haciendo un desastre natural. ¿Sí? Claro, Desde ya que está más que claro que ahí no hay ningún tipo de accionar por parte de los carpinchos que sea erróneo. ¿Eh? Fue el claro, humano quien invadió absolutamente sus terrenos. Ellos están en sus terrenos, que cada claro, vez se lo están, o sea, y después, bueno, en el caso particular de lo que es los carpinchos, son animales dóciles, no son animales agresivos, o sea,
nada, es todo una cosa que no tiene sentido. Entiendo que la gente que esté viviendo ahí se puede asustar, pero volvemos a lo mismo, el foco inicial, el error inicial es humano. Claro, Ellos están en su lugar y nosotros como humanos estamos invadiendo su lugar como ocurre mucho. Por eso, tomemos conciencia de que la naturaleza la tenemos que cuidar, no destruir y edificar, sino todo lo contrario, ¿sí? O sea, no es claro. casualidad todo lo que está paseando en relación al descuido que nosotros estamos teniendo con este medio ambiente. Lo estamos lastimando mucho. Sí, 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 clarísimo. No solamente en este caso particular que fue noticia de los carpinchos, sino que Ujú. ocurre en distintas partes del país y del planeta en distintas situaciones, Sí, lógicamente. que nos lleva a Clarísimo. la extinción de las especies directamente, ¿eh? Sí, sí, sí. Se vio mucho Ujú. hubo muchos videos durante el inicio de la pandemia y sobre todo la cuarentena en todo el mundo, cómo los animales volvían, digamos, a ocupar espacios que en algún momento fueron avanzados, digamos, por el humano. Eran Sí, esas imágenes igual de animales caminando por ciudades o medio apocalíptico, pero en realidad era el regreso del animal a un terreno que le corresponde muchas veces. sí, Claro. sí, desde la teoría y el mensaje está buenísimo, desde la realidad me parece que no, no, ni siquiera creo que sean reales esas imágenes, Ah, pero desde ¿no? el objetivo de Ok. que, no, en absoluto, pero que si el humano logra despejar un poco el terreno natural, la fauna vuelve y favorece, sí, totalmente, sí, en ese sentido Claro. creo que sí, y estamos a tiempo por lo menos de no seguir destruyendo. Clarísimo. Para cerrar, Sabrina, ¿te ves en algún momento volviendo al consultorio o estar en el consultorio o estás muy cómoda en Eh, este rol de veterinario, digamos, móvil que visita lo distintos disfruto un domicilios? montón. Claro, La disfruto un montón. Hoy lo disfruto un montón, no la descarto esa posibilidad y sé que en algún momento, digamos, con diferentes objetivos, la puedo llegar a concretar. Hoy disfruto mucho esta no rutina y esta no horarios establecidos. Hoy lo disfruto un montón y estoy bien así. Pero en un futuro veremos. muy bien. Muchísimas gracias por el tiempo. Se pasó volando, súper entretenido, así que gracias por toda la información que compartiste. Gracias a vos y a todo Motivar por la invitación. Nos vemos, Ay, Facundo. Saludos a todos. te perdí justo ahí al final. A ver. A ver, ahí estamos. No sé qué Ahí pasó, alguno estoy. de los dos Sí, se fue. se puso en pausa justo al final. Pero bueno, No, te agradecí a vos y a todo el equipo de Motivar. Un placer, muchas gracias por la invitación y bueno, y saludos a todos los que nos estuvieron viendo. fantástico. Gracias, Sabrina. Chau, Y Facundo, nos nosotros vemos. nos reencontramos la semana que viene en un nuevo Motivar Live. Hasta luego. Excelente, chau, chau.